es Freudcast, más allá de las páginas, un podcast para leer con los oídos. Hoy bajamos la voz, nos acercamos al agua y escuchamos. Hoy hablamos de Froilán y el Axolot. Está con nosotros Beatriz Fuentes, autora y creadora de mundos. Hola, mi querido Froilán, me da mucho gusto estar contigo otra vez. Bienvenida. Este libro se siente delicado y poderoso al mismo tiempo. La serie 4 nos habla de cultura mexicana desde lo simbólico. ¿Por qué después de los alebrijes viene el ajolotito? La serie 4, Tradiciones y Leyendas, presenta elementos de la cultura mexicana como símbolos con significado profundo. Iniciamos la serie 4 con los alebrijes que representan lo imaginario, lo mágico, lo espiritual. Son criaturas que mezclan animales y colores, artesanías hechas con cartón y que simbolizan la creatividad del pueblo mexicano en relación con sus artesanías, el mundo de los sueños de donde nacen los alebrijes y además tienen la conexión con lo fantástico del mundo de Froilán. El ajolote o el axolotl representa algo muy distinto. Es un animal real de México y que vive en Xochimilco, está en peligro de extinción y depende del cuidado humano para sobrevivir. Aquí el símbolo cambia. Ya no es fantasía, sino responsabilidad y conciencia ambiental. El axolotl viene después de los alebrijes porque la serie 4 hace un recorrido simbólico por nuestras tradiciones y leyendas y en conjunto la serie recorre la cultura mexicana desde lo simbólico hasta lo cotidiano y festivo, mostrando nuestras diferentes formas de identidad cultural. Toda serie evoluciona de lo fantástico a lo real, mostrando que la cultura no solo se admira, también se cuida, se debe preservar, proteger y transmitir. En cuanto al ajolote, este simboliza un problema actual que es la contaminación de su hábitat y el peligro de extinción en el que se encuentra. ¿Qué representa este animalito en nuestra cultura? El ajolote es mucho más que un animal, es un símbolo profundo de la cultura mexicana. Representa la riqueza natural de México, especialmente de Xochimilco, y la diversidad de especies que solo existen aquí. Es un símbolo de lo único y valioso que nuestro entorno tiene. Sin embargo, al estar en peligro de extinción, vemos claramente otros significados alternos como la contaminación, la pérdida del hábitat, que no solo afecta a los ajolotes, sino a muchas otras especies, y esto nos lleva a la necesidad de conciencia ecológica. Por otro lado, el ajolote puede regenerar partes de su cuerpo y esto también le da otro significado porque aquí se nos presenta la capacidad de sanar, la resiliencia y la esperanza de renovación. Y algo muy importante, su nombre viene del náhuatl axolotl y está relacionado con el dios Xolotl, quien se transforma en este animal. Por eso, no solo estamos hablando de la unicidad de este animal, sino también de la transformación, lo sagrado y lo ancestral. Por lo tanto, el ajolote representa nuestra identidad mexicana, la naturaleza que debemos proteger, nuestra resistencia y la vida y nuestra herencia prehispánica. Y es que este animalito es único. No hay ¿Sí? otro como él y es No, mexicano. exactamente. Y solo se encuentra en México. Entonces es algo único. ¿Qué te inspiró a escribir sobre él? El ajolote siempre me ha parecido un ser extraordinario, casi mágico, pero profundamente real. Me inspiró su singularidad y su fuerte vínculo con la cultura mexicana, desde sus raíces prehispánicas hasta su presencia en los canales de Xochimilco. Lo que más me motivó a escribir sobre él fue su fragilidad y su unicidad. Saber que está en peligro de extinción me llevó a querer darle voz dentro de la historia, mostrar su situación y despertar conciencia. A través del cuento, quise que los lectores comprendieran que no se trata solo de un personaje, sino de una especie que está sufriendo por la contaminación y el descuido humano. El ajolote representa lo valioso que tenemos como cultura y como naturaleza, pero también la responsabilidad que tenemos de protegerlo para que no desaparezca, porque es una especie que solo existe en México
y eso ya lo transforma en un ser legendario. ¿Qué querías que los niños sintieran al conocerlo? Quiero que sientan asombro y ternura al conocer al ajolote, que lo vieran como un ser especial, casi mágico pero real. Sobre todo, quería despertar en ellos el sentido de responsabilidad y conciencia y que pensaran, yo puedo hacer algo para cuidar a los ajolotes y a la naturaleza. Mi intención es que pasen de la admiración a la acción, que no solo lo conocieran, sino que quisieran protegerlo y que esto queda de manifiesto en una escena del cuento en la que Olaf destapa una maleta y guarda el empaque para tirarlo en un bote de basura después. Con esto, ya estamos fomentando este tipo de acciones que pueden ayudar a preservar los ecosistemas sin basura. Aquí la historia fluye como el agua. En este libro aparecen temas muy importantes: cuidado del medio ambiente, identidad, fragilidad, respeto por la vida y conciencia ecológica. ¿Por qué es importante hablar de conservación desde la infancia? Considero que es importante porque es en esta etapa donde se forman los valores y la manera en que vemos el mundo. Si desde niños uh, entendemos que el cuidado del medio ambiente, el respeto por la vida y la conciencia ecológica son importantes, entonces creceremos con una relación más responsable y sensible hacia la naturaleza. Además, los niños tienen la gran capacidad de empatía y asombro, y eso les permite conectar fácilmente con seres como el ajolote, comprender su fragilidad y reconocer que forma parte de su identidad cultural. Yo creo que sembrar estas ideas desde temprana edad ayuda a formar personas que no solo conocen su cultura, sino que también se sienten responsables de protegerla y conservarla en el futuro. ¿Cómo equilibrar la ternura y la responsabilidad? En el cuento de Froilán y el ajolote, equilibro la ternura y la responsabilidad, mostrando primero al ajolote como un ser tierno, pequeño y especial, y esto hace que los personajes y los lectores conecten emocionalmente con él, lo vean como alguien importante y digno de cuidado. Pero después, introduzco la responsabilidad al revelar la realidad. El ajolote está enfermo, su especie está en peligro y su hábitat está contaminado. A través del recorrido por los canales llenos de basura, muestro claramente las consecuencias de las acciones humanas. Así, la ternura crea el vínculo y la responsabilidad le da sentido a ese sentimiento. Tú y tus amigos no se quedan solo a sentir lástima, sino que actúan, limpian los canales y ayudan a los ajolotes y buscan generar conciencia en todos los demás. Pero aquí hay algo muy importante. Ustedes marcan la diferencia en el momento en que automáticamente no tiran basura, sino que la guardan por un momento para luego depositarla en el lugar correcto. De esta manera, el mensaje es: querer también implica cuidar, actuar y proteger. Y es que así tiene que ser, todos tenemos que guardar nuestra basura para después tirarla en el bote de la basura. Así es. Yo aprendo algo esencial en esta aventura. ¿Qué cambia en mí al conocer el ajolotito? Cambias de una actitud curiosa y aventurera a una mucho más consciente y comprometida. Al inicio, observas, preguntas y te dejas llevar por la experiencia, pero cuando entiendes que el ajolote está en peligro y ves directamente la contaminación en los canales, tu forma de actuar se transforma. Dejas de ser solo un espectador y te conviertes en alguien que toma decisiones y propone soluciones. Eres tú quien impulsa la idea de ayudar, de limpiar los canales y de hacer algo más duradero para cambiar la situación. Además, desarrollas una mayor empatía porque ya no ves al ajolote como algo curioso, sino como un ser vivo que necesita protección. Recuerda que después de los piratas ya maduraste y creciste y dejaste de ser solo un gato aventurero y te has transformado en un líder. Y ese crecimiento lo vemos en el transcurso
de esta serie 4 tradiciones y leyendas. La gente necesita ir a Xochimilco, ver el hábitat de los ajolotitos para tomar conciencia o desde sus casas desde este momento pueden actuar. Desde sus casas pueden actuar ya. Empezando por eso, tener la conciencia y la responsabilidad de proteger el medio ambiente con el simple hecho de no tirar basura, de depositarla en los botes de basura o en los lugares correspondientes, de no contaminar, de no crear alguna situación que pueda ser en detrimento del medio ambiente. Con eso ya empezamos a ayudar. Y en particular, en el caso de los ajolotes, las personas que visitan Xochimilco, que por favor tengan la conciencia de no tirar basura en el agua, de no hacer alguna cosa que pueda dañar el ecosistema. Y eso Y aplica con todos los ecosistemas. con todos los ecosistemas, exactamente. Y hay canales, hay un canal, no me acuerdo exactamente ahorita cuál canal es, de un criadero de ajolotes y ellos te muestran exactamente la situación y lo difícil que es para ellos poder reproducirlos y cómo los cuidan y todo eso. ¿Tú has visto los ajolotitos? Los he visto solamente en los videos de ese canal que te digo, pero en persona no. Y lo he visto en el billete de 50 pesos de la gorda. He visto a la gorda en el billete de los 50 pesos, pero nada más. No me ha tocado verlos en vivo. Y luego ahorita están ajolotizando todo. No, pero eso está horroroso, perdón, pero es la cosa más fea que yo haya visto. Están los animales en peligro de extinción mexicanos, los ponen por todos lados, pero realmente no cuidan sus No, ecosistemas. exactamente, no hacen absolutamente nada por protegerlos. Esa es eh, no sé, es una contraposición bastante ridícula, pero bueno, en fin. Pero nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena con este gran libro. Exactamente. Y todos nuestros lectores también van a poner su granito de arena en proteger todos los ecosistemas. Y entonces tú no has ido a Xochimilco. No, pero tenemos que ir tú y yo a Xochimilco. Sí, y Sí, verla a los ajolotitos ahí. exactamente. Sí, tenemos que ir a visitar a los ajolotitos. Y cuidar ahí el ecosistema. Así es. Vamos con la sección random. Responde rápido. ¿Lago o río? Río, ¿Agua quieta o en movimiento? en movimiento. ¿Observar o intervenir? Aquí serían las dos. Primero necesitas observar para poder intervenir. ¿Proteger o rescatar? Proteger. ¿Naturaleza o ciudad? Eh, ciudad. Porque desde la ciudad puedes empezar a proteger la naturaleza. Claro. Confesión felina. Este libro me hizo entender que cuidar también es respetar. Beatriz, ¿qué emoción te mueve más al hablar de los ajolotitos? Fíjate que es una emoción agridulce, porque me da mucha tristeza la situación en la que están, pero también cierto grado de esperanza de saber que hay personas que están reproduciéndolos para devolverlos a su hábitat natural. eh, y que de alguna manera, desde mi punto, detrás de la pantalla, enfrente de una máquina de escribir, puedo yo hacer algo para motivar a la gente a que entienda la importancia de lo que es cuidar los hábitats de los animales endémicos que tenemos en México y de preservar la ecología y de que debemos ser responsables para poder lograr eso. ¿Qué responsabilidad sientes al escribir sobre temas ambientales? Fíjate que es una responsabilidad muy grande porque sé que lo que escribo puede influir en la forma en que los niños entienden el mundo. Al hablar de temas ambientales, no solo cuento una historia, también estoy formando conciencia, así que debo hacerlo con cuidado, claridad y honestidad.
En este cuento, por ejemplo, muestro la contaminación y las consecuencias sin ocultarlas, pero también ofrezco soluciones y esperanza. Para mí es importante no solo señalar el problema, sino invitar a la acción. Y mi responsabilidad es lograr que los niños comprendan, sientan y actúen, que desarrollen respeto por la vida y entiendan que sus decisiones, por pequeñas que sean, pueden ayudar a cuidar el planeta. Algunos datos interesantes es que introduce conciencia ambiental, habla de una especie endémica y tiene un tono contemplativo. ¿Hay ¿Hay algún detalle real del ajolote que te encante? Sí, me encanta y hay un detalle que me encanta y que quise resaltar en el cuento y es su enorme sensibilidad al entorno. Me parece fascinante que sea un ser tan pequeño y aparentemente fuerte porque es capaz de regenerarse, pero al mismo tiempo es tan vulnerable a los cambios de su hábitat. Y en la historia esto se refleja cuando los ajolotitos se enferman debido a la contaminación y a la basura que abunda en los canales. También me maravilla que sea una especie endémica de México ligada a Xochimilco, por lo que lo convierte en un símbolo vivo de nuestra identidad. Pero sobre todo me encanta ese contraste de ser, de que es un ser casi mágico que parece salido de un mundo fantástico, pero cuya supervivencia depende completamente de que nosotros lo cuidemos en la vida real. ¿Cuál fue tu escena favorita de este libro? Mi escena favorita es cuando, bueno, hay varias. Una es cuando se encuentran Orlando y el ajolotito, porque van a su fiesta. Esa es una escena bien linda, porque bueno, tú conoces a Orlando más que yo puede ser, pero tú sabes que a Orlando le encanta vestirse y él se viste de ajolote, entonces se ve súper chistoso. Otra escena que también es bien, es, esa escena me gusta, pero es una escena muy difícil, es cuando llegan a la isla de las muñecas. También hay que ir a la isla de las muñecas. Sí, tenemos que darnos un viaje largo por Xochimilco. ¿Y por qué decidiste mencionar esta isla? Porque esa es súper importante, tiene una leyenda bien tétrica, pero forma parte de las historias y de los puntos que se visitan en Xochimilco. Entonces, además, la historia de Don Julián está todavía viva en las muñecas que, es que no quiero decir decoran, porque no decoran nada, está muy tétrico aquello, pero él era lo que yo necesitaba para ser el eslabón que ligara este libro a la Catrina. Que hablaremos más adelante de la Catrina. Sí, Y síguenos sorprendiendo ahora con el armable. También incluye uno, ¿verdad? sí, el armable es una trajinera justamente, que aquí viene otra cosa. Trajineras solo existen en Xochimilco, en ninguna otra parte del mundo. Y no son chalupas, ni lanchas, ni No nada de eso. Trajinera. trajineras, exactamente. Dato curioso que no sabías que necesitabas. El ajolote puede regenerar extremidades e incluso partes de su corazón y cerebro. Es uno de los animales más sorprendentes del mundo. Por eso hay que cuidar su hábitat. Es un animalito extraordinario. No dejemos que se extinga. Tu sección favorita sigue. Algunos lectores nos han comentado. Me dieron ganas de cuidarlo. No sabía que existía. Es muy tierno. ¿Qué sientes al despertar conciencia en lectores pequeños? Siento una profunda esperanza. Siento que el cuento cumplió su propósito porque logró lo más importante, transformar la ternura en acción, tal como ocurre contigo y con tus amigos que deciden ayudar a los ajolotes. Esto es lo que ocurre con los lectores también. Ahora ellos conocen una parte valiosa de su entorno y de su cultura, como sucede en la historia cuando descubren quién es realmente el ajolote
y por qué es tan importante. También me doy cuenta de que se ha creado ese vínculo emocional necesario para que después puedan comprobar y comprender la fragilidad del ajolote y el peligro al que se enfrenta. Para mí, despertar esa conciencia en lectores pequeños es sembrar una semilla, la de niños que no solo sienten, sino que también, como tú y tus amigos, quieren hacer algo para cuidar la vida y el medio ambiente. Los lectores nos preguntan, ¿el ajolotito del libro es real o es simbólico? Es ambas cosas, es real y simbólico al mismo tiempo. Por un lado es real porque está basado en el ajolote verdadero, una especie que vive en Xochimilco, que está en peligro de extinción y que sufre por la contaminación tal como se muestra en el cuento. Pero también es simbólico porque representa algo mucho más grande, la fragilidad de la naturaleza, la responsabilidad humana y la necesidad de cuidar lo que forma parte de nuestra cultura. En el cuento, el ajolote no solo es un personaje, sino un símbolo que permite entender un problema real a través de la emoción y la empatía. Por eso, él es un puente entre la fantasía del relato y la realidad que vivimos. ¿Qué podemos hacer para protegerlos? Primero leer el libro. ¿Y Así después? es. Bueno, no basta con admirarlos ni con que leamos el libro, debemos actuar siguiendo reglas muy simples que tendrán un impacto beneficioso no solo para los ajolotes, sino para el medio ambiente en general. Y sería mantener limpios los espacios naturales, practicar reciclaje y consumo responsable, crear conciencia en otras personas y cuidar el hábitat de estos animales. El ajolote depende de un ecosistema sano. Por eso es importante que iniciemos la conservación de Xochimilco con proyectos ambientales y hasta criaderos, que ya existen varios. Proteger a los ajolotes significa cambiar hábitos, menos basura, más conciencia y más respeto por la vida de estos animales. Y con estos animales me refiero a todos los animales que habitan en México. Y además, así como lo menciona el cuento, todos nosotros podemos formar parte de la solución. ¿Por qué elegir animales para hablar de conciencia ambiental? En este caso en particular es porque son ellos los principales afectados. Y además funciona muy bien porque los lectores infantiles conectan fácilmente con ellos a nivel emocional. En el cuento de Froilán y el ajolote es tierno, curioso y es especial, lo que despierta cariño y empatía. Cuando los lectores infantiles sienten afecto por un animal, comprenden mejor su fragilidad y la importancia de protegerlo. Además, los animales como el ajolotito son símbolos de problemas reales. Su peligro de extinción y el daño al hábitat muestran de manera concreta cómo la contaminación y la irresponsabilidad humana afectan la vida de estos animales. Los animales en los cuentos permiten enseñar cuidado, respeto y responsabilidad de una manera que es más cercana, tangible y memorable para los niños. ¿Este libro busca generar acción? Absolutamente sí. Este libro no solo busca que los lectores lean y se diviertan con la historia, sino que también sientan y actúen desde su trinchera. En el cuento, tú y tus amigos no se quedan solo observando a los ajolotitos que sufren, sino que toman decisiones concretas, limpian los canales, ayudan a los ajolotes enfermos y buscan crear conciencia en los demás personajes sobre la contaminación. De la misma manera, los lectores pueden inspirarse a cuidar su entorno, evitar tirar basura, informar a otros sobre la importancia de proteger la naturaleza. Este libro busca despertar empatía y responsabilidad para que los lectores comprendan que el cariño hacia un ser vivo va acompañado de acción. Y aquí también pasa algo muy particular. La unicidad del ajolote lo vuelve legendario y por lo tanto crea también un sentido de pertenencia por algo que es esencialmente mexicano y que por lo tanto el sentido de preservación por lo que él es,
se enciende en nuestras personas, en cada una de las personas que van a leer este libro. Porque no basta con sentir ternura, también hay que hacer algo por lo que se quiere proteger. Dentro de la serie 4, ¿qué aporta el ajolote al mensaje cultural? Es un mensaje de conciencia y cuidado de la naturaleza, complementando las otras tradiciones mexicanas en las que nos referimos a las artesanías, las tradiciones inmateriales, la identidad cultural, la música y las posadas. El ajolote recuerda que nuestra cultura también incluye la vida real, que debemos proteger, uniendo lo simbólico con la responsabilidad ambiental. Froilán y el axolot nos recuerda que lo frágil también es valioso. Gracias Beatriz por esta historia tan necesaria. Gracias a ustedes por acompañarnos en Freudcast, más allá de las páginas. Déjenos en los comentarios, ¿qué harías para cuidar a los ajolotes hoy? Yo soy Froilán. Y yo soy Beatriz. Gracias por compartir este momento con nosotros. Hasta luego.